Saludos cordiales, sean todos bienvenidos a estas ponencias internacionales. Mi nombre es Isabel Méndez, tendré el honor de explicarles el tema de las nuevas políticas públicas para la construcción de universidades. Bienvenidos. Temario: importancia de las políticas públicas en los contextos socioeducativos, la transformación generacional de la educación y la sociedad digital, las universidades como apoyo a los contextos y realidades de la sociedad digital y finalmente funciones sustantivas de las universidades. Importancia de las políticas públicas en los contextos socioeducativos. Lo primero es definir qué son políticas públicas. Para Winchester, las políticas públicas son un conjunto de actividades, programas, estrategias, procedimientos, leyes y reglamentos dirigidos hacia un objetivo general. Puede decirse entonces que dichas políticas son un grupo de acciones interrelacionadas orientadas al logro de los objetivos de valor para la sociedad, que permiten la solución a problemas públicos colectivos. Si bien Loveless también dice que las políticas públicas se componen en una opción orientada a un objetivo público, un grupo de orientaciones al desarrollo por un colectivo, que a su vez debe disponer de instrumentos, mecanismos y definiciones institucionales para su implementación. Por tanto, las políticas públicas deben establecer, entre otras cosas, la estabilización macroeconómica, provisión de bienes públicos, redistribución de producción y servicios, formulación e implementación de estrategias para alcanzar metas económicas y sociales en las comunidades, y de ellas se emanarán propuestas y proyectos para las distintas áreas de acción de la sociedad o comunidad, especialmente en el marco de la gobernanza. Llámese salud, economía e infraestructura, especialmente en el ámbito que vamos a abordar en este caso, que sería la educación. Si bien las políticas públicas deben nacer desde las bases mismas de la sociedad, con el diagnóstico, análisis, evaluación y resolución de problemas o necesidades, en este caso diseñadas para una sociedad digital, es importante mencionar que durante los últimos 25 años, específicamente en este punto, Venezuela repuntó en el diseño de políticas públicas, leyes especializadas, programas y proyectos que configurarían hacia un país más desarrollado. Especialmente atañe en el marco de reflexión del uso de las TIC aplicadas a la educación, el basamento fundamental que tenemos, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de ahí en más la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como los decretos número 825 y 3390. Algunos ejemplos de estos proyectos y programas nacionales que de alguna manera están inmersos o estuvieron inmersos dentro de las políticas públicas venezolanas se iniciaron específicamente con las escuelas integrales de Mérida, que luego se convirtieron en escuelas bolivarianas. Más adelante además estuvo la creación de Reaction y el Centro Nacional de Tecnologías de Información, pertenecientes al Ministerio del Poder Popular de la Ciencia y la Tecnología, en el cual por supuesto se desarrollaron programas como el de formación en línea, los infocentros, la Red Nacional de Aprendizaje, RENA, la Academia del Software Libre, donde surgieron además alianzas estratégicas en el año 2009 con el Ministerio del Poder Popular para la Educación y con él la creación del proyecto Canaima Educativo Nacional. Como puede apreciarse, en los últimos 30 años ha existido una transformación generacional de la educación y la sociedad digital. Específicamente, estos últimos 30 años han generado una nueva realidad para niños y jóvenes, iniciando con una forma distinta de ver el mundo, de pensar, de actuar e incluso de trabajar. Esta nueva generación, según Prensky, la podemos denominar nativos digitales, pues son un nuevo tipo de jóvenes con talentos y expectativas diferentes, pues han crecido usando las tecnologías de información y comunicación. Mientras que los profesores formados previamente a este mundo digitalizado serían denominados como migrantes digitales. Tanto nativos como migrantes han tenido que experimentar una transformación en las metodologías y estrategias empleadas para aprovechar, en este caso, y apoyar la educación. Esta transformación generacional de la educación en la sociedad digital ha pasado por muchas
épocas o muchas generaciones que van desde la presencialidad, en este caso el uso de los libros, guías y materiales en papel, hasta desarrollarse, por ejemplo, con la creación de la radio, programas radiales, programas educativos, y ahí además la creación o la generación de clases grabadas en cassette. De ahí en más, cuando con la televisión, pues obviamente la generación de programas educativos televisivos, que a su vez eran grabados en VHS. Y de ahí en más, una nueva generación surge en el momento en que surgen las computadoras, la era computacional, donde las computadoras transformarían la forma de ser y de existir no solamente del hombre, sino de la educación, por supuesto, y todo lo que esto implica. De ahí en más, una nueva generación es la generación digital, la generación informacional, y con ella, por supuesto, la generación móvil, basada justamente en la tecnología celular y en la tecnología basada en todo lo que es la web 2 y la web 3 que actualmente conocemos. ¿Hacia dónde va la humanidad? Bueno, probablemente hacia una sexta generación, que ya de alguna forma la estamos viviendo, con el uso de códigos QR, realidad aumentada, entornos 3D, y de ahí en más, pues bueno, la idea de la robótica y de la inteligencia artificial. Todos estos elementos o toda esta incursión de las tecnologías de información y comunicación generaron nuevas modalidades educativas, y con ella, por supuesto, adicional a la educación presencial, que es la empleada tradicionalmente en la totalidad de las instituciones, se generaron conceptos como el B-Learning, también denominado como aprendizaje semipresencial, o el M-Learning, también conocido como aprendizaje móvil. De ahí en más, uno de los más novedosos que ha surgido últimamente es Full Learning, o aprendizaje ubicuo. Todos estos, por supuesto, denotan una serie de cambios y de diferencias a las cuales pues la sociedad tiene que abocarse, y por supuesto a la que tiene que generar nuevas políticas y nuevos mecanismos para trabajar y apoyarse. Para nadie es un secreto que la diferencia entre la educación presencial y la educación virtual, o en este caso la educación asistida por recursos tecnológicos, demuestra que los recursos tecnológicos han apoyado con materiales más interactivos, multimediales, con mayores recursos, con mayores posibilidades que la educación presencial. En este caso, específicamente para las universidades, existe una propuesta, en este caso serían las e-universidades, como apoyo a los contextos y realidades de la sociedad digital. Si bien BASI 2004 es uno de los primeros que implementa el concepto de las e-universidades como aquellas que digitalizan su estructura y funciones más importantes a fin de mejorar sus procesos internos para ofrecer servicios eficientes a nivel externo, por supuesto en todos los ámbitos. Otro modelo interesante basado justamente en la e-universidad lo aporta Rogero, con el modelo de la estructura sociotecnológica. Específicamente él afirma que la e-universidad es una plataforma social y una plataforma tecnológica capaz de guiar los procesos universitarios hacia dos grandes fines: la transformación social y la canalización eficiente de dichos recursos a través del uso de las TIC. Si bien estas e-universidades tienen funciones sustantivas que van desde la interacción con el e-gobierno, con la e-comunidad y con la e-empresa. ¿Desde dónde? Desde la e-rectoría, que sería la encargada de establecer las normativas de todo lo que es el funcionamiento de la e-universidad. Si bien se muestra en la gráfica que estamos mostrando a continuación, cada uno de estos elementos cuenta con funciones particulares y que pueden contribuir, por supuesto, con el buen funcionamiento no solamente de la universidad, sino de los diferentes contextos, llámese empresa, gobierno y comunidad. Internamente, la e-rectoría se encargaría entonces de diferentes elementos también a su favor, como la e-extensión, la e-docencia, la e-investigación, los e-servicios, que por supuesto todos ayudarían a los e-usuarios. Cada uno de ellos con funciones pues interesantes que vale la pena observar en detalle. Si bien las nuevas políticas públicas para la construcción de la e-universidad es fundamental, ¿por qué? Porque la interacción de las e-universidades con la empresa, la comunidad y el Estado
hace crucial el soporte de nuevas normativas, proyectos y programas que favorezcan, por supuesto, en su funcionamiento. Y por tanto sería imperante que se generen políticas públicas emergentes que apoyen su implementación, especialmente en momentos de crisis sustantiva. La importancia del rol del Estado con la creación de políticas públicas emergentes es brindar justamente la calidad de vida en sus ciudadanos, especialmente en el marco educativo, pues es allí donde radican las bases mismas de la sociedad. Finalmente, es importante la consolidación de universidades, pues esta sería de un valor agregado como parte de la transformación de la educación, especialmente para el caso de aquella educación convencional presencial, por una nueva educación basada en la sociedad digital y que busca una mejor calidad para todos los involucrados de una manera más sustentable, inteligente y globalizada. Por ello, la importancia de las universidades, la necesidad también de la generación de políticas públicas para implementarse no solamente desde el ámbito local, sino también internacional. Si bien, espero que esta breve ponencia les haya servido o dado luces en relación al tema, pues la idea de aquí en más es reflexionar sobre la importancia que tiene el marco universitario, específicamente en estas nuevas realidades, por una universidad más dinámica y más sustentable. Bueno, muchas gracias por su atención.